Pero sí, desde luego, está en juego el orden de convivencia, el sistema constitucional y hasta nuestra condición de democracia plena, ¿no? Y con ella, por tanto, todo lo demás. Estamos en un momento de gravísima decadencia y en todos los órdenes, moral, político e institucional, ¿no? Sobre el origen de ese proceso hay teorías, puede haber distintas. Yo creo que es fruto de una doble traición, la primera del nacionalismo, promovida desde muy pronto por Jordi Pujol. Tarradellas fue un gran presidente, ¿no? Fue quien lo vio de los primeros. En su famosa carta al director de La Vanguardia, Horacio Sáenz Guerrero, ya lo decía en el año 81, esa carta está en Poblet, en el monasterio, ¿no? Y la segunda, la traición del socialismo, esencialmente a partir de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque hay algunos, digamos, gérmenes previos, ¿no? Y mucha gente dice ahora, pues hay que reformar la Constitución, ¿no?, para resolver los problemas españoles. Y yo siempre digo lo mismo, que la Constitución no es la que ha fallado, es decir, ha fallado la política y muy concretamente el Partido Socialista Obrero Español, que en un momento decide unirse al separatismo, al nacionalismo, contra la derecha, es decir, traicionar al pacto constitucional para acabar con la alternancia política en España, ¿no? Y no sirve de consuelo. Pero sí es verdad que la deriva de la izquierda española forma parte de una deriva general de la izquierda en el mundo, ¿no? Sobre la que quiero volver, me gustaría hacer ahora una digresión antes de volver al tema español, ¿no? Hace un año y medio más o menos murió Sidney Poitier. ¿Sabéis quién es Sidney Poitier? Primer actor negro en ganar un Oscar, ¿no? Y cuando vi la noticia me acordé de aquella maravillosa película que es Adivina quién viene a cenar esta noche, ¿no? Poitier hace ahí el papel de John Prentice, que es un guapo abogado de éxito que se enamora de una chica blanca con la que se quiere casar, ¿no? Y reúne a las familias y trae a sus padres. Y entonces, cuando le cuenta a su padre que se va a casar con esta chica blanca, su padre se indigna profundamente, ¿no? No entiende que John pueda renegar de la larguísima, durísima batalla de sus antepasados, de sus propios padres, habla de su madre, por conseguir el reconocimiento de sus derechos civiles. Era la plena época de los Civil Rights Movement y de Martin Luther King, ¿no? Y el padre y el hijo se enfadan, tienen una discusión que empieza a subir de tono, muy agria, hasta que John hace un silencio y le dice a su padre: «Papá, yo te amo. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Pero tú te ves a ti mismo como un hombre negro. Yo solo me veo a mí mismo como un hombre». Y esa frase sintetiza el tránsito hacia la verdadera modernidad política, es decir, hacia una mirada limpia de sesgos identitarios. Los seres humanos venimos del fondo oscuro de la tribu, ¿no? En nuestro cableado genético anidan, es verdad, el miedo al diferente y la búsqueda de protección y refugio en quienes son idénticos a nosotros. Pero la civilización fue un sometimiento de esos instintos primarios, un viaje al encuentro de otras tribus y otros hombres. Un viaje movido por la necesidad, por supuesto, pero también por la curiosidad y por el ansia de conocimiento. Y ese viaje alumbró una idea llena de fuerza y de decencia. La idea de que el valor de un ser humano y sus derechos no dependen de ninguna circunstancia identitaria, sexo, raza, lengua, acento, clase social, sino que son suyos e inalienables de nacimiento. Esa idea enterró el antiguo régimen y alumbró la nación liberal, la nación no étnica, ni cultural, ni lingüística, la nación cívica. La nación que invoca la primera revolución, cuando llega libertad, igualdad, fraternidad antes de descarrilar. La nación que reconoce la Constitución de Cádiz, cuando dice que España es la reunión de españoles de ambos hemisferios, esa frase tan bonita, ¿no? Dice, y es libre, independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Todo esto es muy todavía tierno y original. Las naciones europeas, que tras 2 guerras mundiales, que fueron guerras nacionalistas, guerras identitarias, rechazaron esa perversa idea herderiana de que a toda cultura le corresponde un Estado, y se dieron la mano para crear una unión política, económica y moral. Y, por supuesto, la nación, que en 1978 se definió como patria común e indivisible de todos los españoles, la que hoy está en juego por culpa de esa deriva reaccionaria de la izquierda en alianza con las políticas identitarias, con el nacionalismo, ¿no? La gran novedad de los últimos 30 años, insisto, y no solamente en España,
es la traición de la izquierda a la igualdad y a sí misma. Si volvemos un instante a 1989, en ese año cae derribado el muro de Berlín y el mundo entero, incluido Sartre, pudo ver lo que se ocultaban detrás del comunismo, ¿no? Detrás del muro, ¿no? Que el comunismo era miseria y muerte y ruina y represión. 3 años después, Fukuyama publica su famosísimo ensayo, decreta el triunfo del orden liberal y el fin de la historia, y los liberales y conservadores, la derecha por resumir, se acomodaron en el sofá de la tecnocracia y se echaron a dormir. Ni siquiera en realidad celebraron su victoria, es decir, pronto empezaron a dudar de sus logros y hasta de sí mismos, permitiendo que la izquierda, en un insólito ejercicio de travestismo político, se rearmara y hasta se hiciera dueña de la historia, ahora con colectivos identitarios como protagonistas y como bandera, ¿no? En lugar del obrero, que había sido destruido, las mujeres, los homosexuales, los transexuales, los indígenas, hasta los osos polares, ¿no? Y un autor socialdemócrata al que yo admiro mucho, Tony Judd, escribió sus memorias, ¿no? Decía, la identidad es una palabra peligrosa, ¿no? Y yo creo que es así, ¿no? Que causó devastación en el siglo XX, que la está causando en el XXI, enfrentando no solo a naciones entre sí, ahora, como a colectivos dentro de las propias naciones, es decir, fragmentando el suelo, el demos, socavando el suelo democrático y provocando guerras civiles, enfrentamientos civiles interiores dentro de las naciones cívicas. Guerras civiles, evidentemente, pero sin armas, pero letales para la convivencia, para la paz, para el progreso, ¿no? Y así estamos hoy en España. Vuelvo aquí a nuestro presente, ¿no? Para hablar de qué es eso que llamamos sanchismo, ¿no? Que está vinculado con todo eso, ¿no? Esto lo he explicado cientos de veces, pero como creo que es básico hacer pedagogía y repetirse hasta que mucha gente entienda lo que es el proceso, ¿no? Voy a insistir, ¿no? Sanchismo no es solamente la forma vulgar de hacer política, el oportunismo, las mentiras, la chulería. Es un proyecto de poder a largo plazo. Su objetivo es impedir la alternancia democrática en España. Y en el altar de ese proyecto puramente caudillista o cesarista de poder, se está sacrificando todo, o Pedro Sánchez está dispuesto a todo, ¿no? A destruir los consensos básicos que todo país necesita para aprobar reformas o para avanzar, incluso a liquidar el orden constitucional, ¿no? Sánchez no preside un gobierno en sentido estricto, es decir, es incapaz de aprobar presupuestos, no hay una coherencia, pierde votaciones todas las semanas. Es, en sus propias palabras, coches sin gasolina y todas estas cosas, sino que lo que preside es un proceso de ruptura. Y aquí voy a remontarme un poco hacia atrás para explicar ese proceso de ruptura que tiene un anterior, tiene un hilo previo, ¿no? El Estado de Derecho español, la democracia, derrotó, por ejemplo, a la banda terrorista ETA. Es decir, policías y guardias civiles se jugaron la vida para perseguir y detener a los terroristas. Jueces y fiscales para juzgarlos y condenarlos. Un gobierno del Partido Popular ilegalizó al brazo político de ETA, entonces Batasuna, ¿no? Los echamos de las instituciones, entre otras cosas, para evitar que nos mataran con nuestros impuestos, ¿no? Una anomalía esencial, ¿no? Y las víctimas se convirtieron en referente y en faro moral de la sociedad. Es decir, el Estado de Derecho, la democracia, derrotó a ETA. El Estado de Derecho, la democracia, también derrotó al golpe de Estado separatista del 1 de octubre. Es decir, policías y guardias civiles impidieron el referéndum. Yo estaba ahí como periodista y lo vi, como guardias civiles protegían a niños de sus propios padres, donde iba a votar Puigdemont. Un gobierno, también del PP, aplicó el 155 para intervenir a una Generalidad en su plena subversión. Los golpistas fueron a la cárcel, el Tribunal Supremo los condenó por sedición en un juicio retransmitido con todas las garantías. Bien, ¿qué pasó luego? En un caso y en el otro. Estado de Derecho, insisto, derrota a ETA, Estado de Derecho y democracia, derrota al procés y el Partido Socialista los rescata a unos y a otros, a esos identitarios, a esos reaccionarios, ¿no? Zapatero es el primero, rehabilita al partido de ETA y lo mete en las instituciones. ETA no mataba por matar, mataba para mandar, y Zapatero le dice, deja de matar, que podrás mandar, sin condenar el asesinato y el tiro en la nuca.
Y Sánchez directamente los ha convertido en sus socios y les permite decidir sobre asuntos centrales de la vida nacional. Nada menos que la Ley de Memoria Democrática, es decir, el relato de nuestra transición, la Ley de Seguridad Ciudadana es el último, es decir, los que jaleaban los asesinatos de policías y guardias civiles son los que deciden sobre qué pueden o no hacer policías y guardias civiles. Y en el Frente Catalán 3/4 de lo mismo, es decir, Sánchez rescata a los golpistas del 1 de octubre, solo 7 meses después del golpe, pacta con ellos, los blanquea, los convierte en socios de legislatura. Partidos que trabajaban para destruir España son los que deciden qué leyes salen adelante y cuáles no. Es decir, si el gobierno de la nación existe o no, ¿no? Es decir, insisto, el Estado de Derecho derrota a esos enemigos de la democracia, pero entonces es el PSOE quien los rehabilita y se suma a ellos. Y el resultado de eso es el proceso español. El proceso es derrotado, pero empieza el proceso. Un proceso que nos lleva de una España de la transición de ciudadanos libres iguales, podemos llamarla así, a un Frankenstein de muñones enfrentados por agravios materiales e identitarios. Y un proceso que nos lleva de una democracia plena a una democracia fallida. Los primeros hitos de ese proceso los vivimos la legislatura pasada. Se puede hacer como un íter casi delictivo, ¿no? Indulto a los golpistas, derogación de la sedición, rebaja malversación, blanqueamiento de Bildu, ley de memoria antidemocrática, la reivindicación de la Segunda República como etapa luminosa, ataques más o menos civilinos a la corona. Es decir, todo eso ya empezó la legislatura pasada. Pero los hitos decisivos se están produciendo en esta. Es decir, estamos ahora en la encrucijada, en el momento crítico de nuestra democracia. Y esos hitos son los siguientes. Primero, 9 de noviembre del 2023, se van a cumplir ahora un año, ¿no? El pacto del Partido Socialista con Junts de amnistía a cambio de investidura. Eso es una transacción corrupta sin precedentes, que da la razón a los golpistas y la quita al Estado. Es decir, esa transacción corrupta supera en corrupción a cualquiera de las cosas que estamos viendo hoy en los periódicos de amigas con piso y lingotes de dictadores, ¿no? 2. El 29 de abril pasado, tras una baja de 5 días por victimismo, en respuesta a la apertura de investigaciones judiciales a su mujer y a su hermano, Sánchez anuncia su intención explícita de derribar los contrapoderes del Ejecutivo, jueces, medios y oposición. 3. Este verano, pacto del Partido Socialista con Esquerra para ser presidente a Illa, a cambio de liquidar la igualdad material de los españoles, es decir, el Estado renuncia a su capacidad de redistribución y le entrega la llave de la caja a quienes ya han demostrado su deslealtad y su catastrófica incapacidad de gestión. Y 4, septiembre, aprobación del llamado, orwellianamente llamado, Plan de Acción Democrática, que lo que hace es utilizar como coartada el Reglamento Europeo de Medios, como coartada, como digo, para un fin opuesto al que ese reglamento establece, es decir, para amedrentar a medios críticos y cuadrar a los adeptos. Es algo que estábamos debatiendo ahora en la Comisión Constitucional, ¿no? Y eso se remata con la decisión que toman ayer, nada menos que decretazo, asalto definitivo a Radio Televisión Española. Es decir, cambiar las mayorías, reducirlas, orillar al Senado y asaltar definitivamente Radio Televisión Española con sus socios, ¿no? Contra la libertad del pluralismo, contra la palabra de Sánchez, pero esa no vale nada, y desde luego contra ese Reglamento Europeo de Medios, y por eso lo hemos denunciado, y ahora mismo en la Comisión hemos votado para pedir que el Gobierno derogue inmediatamente ese decretazo, ¿no? Es decir, por resumir este proceso, Sánchez se ha convertido en el exponente perfecto de lo que yo he bautizado como los burros de Troya de la democracia, ¿no? Es decir, que cabalgan a lomos de la ignorancia, que se disfrazan de demócratas para destruir la democracia desde el interior. Llegan al poder mediante elecciones, pero pronto le cogen gusto al poder y empiezan a buscar maneras de perpetuarse en el poder. Colonizan masivamente las instituciones, todas, una a una. Sus objetivos preferidos suelen ser la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, los medios públicos. En este caso, la mano del Gobierno no se detiene ante nada. Ministro al Banco de España, hasta el hipódromo, paradores, lo que veáis. No queda institución sin colonizar prácticamente en España, ¿no? Luego van a por los contrapoderes, como he dicho. Es decir, el burro de Troya acepta que exista algo llamado Poder Judicial, algo llamado Parlamento y algo llamado prensa independiente, pero luego los acosa, los doblega
y los anula. Es decir, su objetivo es convertir los contrapoderes en pura fachada de cartón piedra, ¿no? Y para comprobarla, que esto está pasando, basta asistir a cualquier sesión parlamentaria o seguirla por la televisión. El Gobierno ha convertido a la presidencia de la Cámara en una humillada correa de transmisión, por no hablar del abuso absoluto del decreto ley ni del atropello cotidiano a los procedimientos. Aunque lo más impresionante y lo más peligroso y lo más grave es la impresionante campaña orquestada desde el Gobierno contra la justicia, contra los jueces, ¿no? Empezaron permitiendo que los socios del Gobierno insultaran a los jueces desde la tribuna, eso fue hace unos meses, y ahora ya lo hacen directamente ellos. En estos últimos días, yo he escuchado no solamente, en fin, a Óscar Puente, por ejemplo, decir en sede parlamentaria que el Tribunal Supremo trabaja para derrotar al Gobierno de la mano del Partido Popular, es decir, acusar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo directamente de prevaricación. Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Esta mañana yo se le exigía al ministro de Justicia que diga si avala esta atrocidad, es decir, si está de acuerdo con el señor Puente que la Sala Segunda del Tribunal Supremo está trabajando para conspirando para derrotar, derribar al Gobierno de la mano de un partido político, y, por supuesto, no fue capaz ni siquiera de contestar y defender a la justicia. Al revés, se ha convertido el ministro de Justicia en el cabecilla de una feroz campaña para derribar el muro del Estado de Derecho, ¿no? Saben perfectamente que la justicia es el principal impedimento a ese objetivo de Sánchez de perpetuarse impunemente en el poder. Y digo impunemente porque el señor que llegó a lomos de una moción de censura contra la corrupción hoy está rodeado de la corrupción. Siempre ha querido ser el número uno, eso es cierto, Sánchez, y ahora sí lo es, el número uno, lo es de la corrupción y de la degradación institucional, ¿no? Y ahora esto es algo que me parece crucial, ¿no? En este ambiente de esperpento, de zozobra, de angustia general, yo digo siempre lo siguiente, ¿no? El sanchismo es, ante todo, una forma de pesimismo, ¿no? Es decir, abona una vieja idea de que España, en el fondo, está condenada a repetir sus errores históricos, de que España ha vuelto a las andadas, de que solamente puede ser aquello que los cenizos o sus odiadores quisieran que fuera, es decir, un Frankenstein descosido, un duelo a garrotazos o un desencanto, ¿no? De que la etapa constitucional es como fuegos artificiales, digo siempre, ¿no? Que brillan, estallan efímeramente y se disuelven en la noche. Y eso no es verdad, ¿no? España será lo que nosotros, cada uno de nosotros, y cada uno tiene la responsabilidad de decidir, será lo que nosotros queramos que sea. Es decir, el optimismo combativo es una obligación moral, cívica y, en mi caso, política. Es decir, tenemos que desmentir a los profetas del fracaso español. Y lo vamos a hacer, ¿no? Y hay muchos motivos, y ahora paso a la otra mitad, ¿no? Al vaso medio lleno, ¿no? Muchos motivos para la esperanza. Se lo he dicho hoy también a Bolaños, ¿no? Quisieron levantar un muro contra la derecha y se han estampado contra el muro del derecho. La justicia sigue firme. Los encargos que el señor Sánchez le ha hecho a Bolaños se cuentan por fracasos. Es decir, le encargó la ley de amnistía. El Tribunal Supremo ha dicho que no es aplicable a Puigdemont ni a los malversadores del 1 de octubre, ¿no? Le encargó destruir, denigrar al juez Peinado, y bien que se ha empleado, y la Audiencia Provincial de Madrid lo ha respaldado y lo ha animado a seguir investigando. Le encargó defender a su mujer con el apoyo inaudito de la Abogacía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia los ha vapuleado hoy por tercera vez. Y ya lo último, le encargó acabar con la vida política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el Tribunal Supremo ha imputado nada menos que al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Es decir, la justicia, insisto, sigue firme, sigue en pie, y hay fiscales honrados y abogados íntegros que se revuelven contra el descrédito profundo al que el Gobierno los arrastran. Es decir, no van a poder con el Estado de Derecho. Como no van a poder con los medios de comunicación que van a seguir investigando, y hay que invertir en la verdad. Los medios de comunicación están pasando por momentos muy difíciles y la verdad es un bien como la electricidad, es un bien de primera necesidad y hay que invertir en la verdad. Y cuesta dinero, la verdad. No es fácil competir en un ambiente tan salvaje como el que describía al principio, ¿no? Pero los medios están ahí, ¿no? Y, en tercer lugar, tampoco van a poder con la oposición, ¿no? Y aquí entro en
entro en nuestra responsabilidad, la mía concreta y la del partido al que represento, ¿no? El electorado de la derecha, el centro-derecha, es mucho más crítico que el de la izquierda, ¿no? Y eso se agradece, aunque a veces se sufra. Se sufre bastante, pero también se agradece. Gente libre, crítica y exigente, y está bien que así sea, ¿no? Y tenemos un objetivo absolutamente esencial, que es acabar con Pedro Sánchez, con su gobierno, antes de que Pedro Sánchez acabe con la democracia. Y lo digo exactamente como es, sin hipérboles. Es decir, tenemos que frenar y revertir ese proceso de mutación constitucional y de degradación de España de democracia plena a democracia fallida. Y eso exige dos cosas, ¿no? Oposición y alternativa, ¿no? Es decir, no hay atajos, hay que trabajar para conseguir 176 escaños. Eso nosotros, evidentemente, queremos hacerlo solos, pero si no podemos solos tendremos que pactarlos. Y tenemos que propinar al Partido Socialista una derrota sin paliativos, ¿no? Ahora se cumplen 50 años del Congreso de Suresnes y los más jóvenes tampoco se acordarán ni sabrán qué es, pero yo también llevo citándolo mucho, ¿no? Y recordando que así como Felipe González tuvo que romper con el marxismo para convertir al PSOE en una fuerza con vocación de hegemonía en España y capacidad de hegemonía, algún día tendrá que llegar un nuevo líder del Partido Socialista y romper con el guerra civilismo y con el separatismo para poder convertir al Partido Socialista en una fuerza con vocación mayoritaria y no con una bisagra de un Frankenstein, ¿no? El tronco cada vez más menguante de ese Frankenstein descosido, ¿no? Pero eso es la vía del PSOE. O sea, tenemos que derrotar al Partido Socialista para salvar la democracia y el orden constitucional. Y para eso la responsabilidad es nuestra de tener proyecto, liderazgo, evidentemente, y capacidad de movilización. Sobre el proyecto diré solamente un par de cosas, ¿no? No basta con gestionar mejor los escombros del PSOE, y eso lo sabemos, ni con heredar, ni con nada, ¿no? Hace falta realmente una alternativa en España, una política distinta a la que nos ha traído hasta aquí. Distinta en el fondo, en los principios, en las raíces, ¿no? Y en eso hay un enorme proyecto que levantar, ¿no? Para empezar, tenemos que restaurar el valor de la verdad en la vida pública, que, como decía antes, ha desaparecido. Es decir, sin verdad no solo no hay consensos, no hay conversación, ni siquiera hay discrepancia, sin respeto a los hechos y sin respeto a la verdad. Es decir, son sentimientos en combate. Un sentimiento contra otro no se puede pactar, ¿no? Hay que restaurar el valor de los hechos. Tenemos, evidentemente, que recuperar la dignidad de la política, es decir, volver a hacerlo el oficio de los mejores, tener políticos científicos, como digo muchas veces, en su respeto a los hechos y que traten a los ciudadanos como adultos, ¿no? Tenemos que, evidentemente, poner en pie un proyecto de profunda regeneración institucional, modificar probablemente el reglamento del Congreso para limitar tiranía de las minorías y asegurar el control al Gobierno. La sesión de esta mañana ha sido degradante. Es decir, tú le preguntas, y yo le he dicho, en fin, me ha pasado a mí esta mañana una vez de 1000, pero hoy ya a niveles absolutamente superlativos. Tú le preguntas al señor Bolaños, ¿qué hora es? Y la respuesta es ultra, facha. Es decir, eso es imposible, el control parlamentario, ¿no? Habrá que descolonizar las instituciones, rearmar al Estado, es decir, desplegarlo de los territorios de donde se ha ido replegando en estos últimos años. Pero además vamos a tener que hacer algo fundamental, que es el fortalecimiento del concepto de ciudadanía y de la nación. Es decir, España hizo una transición ejemplar de una democracia a una dictadura, pero no hicimos una transición de una política identitaria a una política cívica, ¿no? Es decir, el nacionalismo se trasladó de todo a las partes y donde más identidad hay, menos democracia. Y el nacionalismo sigue siendo quien reparte carnés hoy de moderación y de centralidad. Y las autonomías se colocan al servicio de territorios y de sus mitos en lugar del servicio de los ciudadanos. Y esto es una batalla cultural y política contra la identidad y contra el nacionalismo que todavía tenemos pendiente en España, ¿no? Es decir, después de 40 años potenciando lo que nos distingue, lo que nos separa y lo que nos enfrenta, vamos a tener que empezar a valorar y potenciar lo que tenemos en común los españoles, lo que nos une. La historia, por supuesto, la lengua, desde luego. Es insólito que los diputados utilicemos pinganillo para hablar unos con otros, es decir, es un proyecto en marcha, que es un proyecto de incomunicación, y también, desde luego, las instituciones. Y aquí quiero hacer una breve reflexión sobre la corona, ¿no?
En los partidos separatistas pretenden ganar contra la corona lo que perdieron en el año 2017 contra la Constitución, ¿no? Y hay que recordar que corona y Constitución son indisociables desde el 78, ¿no? Que esos valores democráticos incluso habría que afearles a aquellos que levantan la bandera republicana y explicarle que quienes mejores han defendido la libertad, la igualdad e incluso la fraternidad como concepto fue Su Majestad el Rey en su impresionante discurso del 3 de octubre en Barcelona. Y frente a quienes en un sector de la izquierda juegan o juguetean con la idea incluso de poder plebiscitar las próximas elecciones para que elijamos no un gobierno de derechas o de izquierdas, sino un régimen, es decir, elegir entre una monarquía parlamentaria del 78 y una especie de repúblicas identitarias de supuestos derechos, etcétera, habrá que, insistir en el valor constitucional, en el valor de la corona como cúspide del sistema democrático y de los valores de la modernidad política, ¿no? Y por último vamos a tener que reconstruir, como digo, ese suelo moral que el sanchismo ha ido destruyendo, recociendo la trama de afectos, es decir, combatiendo el guerra civilismo que junto con el separatismo es el otro gran mal español y el otro gran mal que abandera la izquierda, ¿no? Como no puede gobernar por adhesión, es decir, por suma, los populistas lo que suelen hacer es gobernar por odio, es decir, generar suficiente odio en la sociedad para apretar sus filas. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Es decir, como Sánchez no puede gobernar por mayorías, por adhesión, por suma, porque no tiene un proyecto sugestivo de vida en común, lo que está haciendo es intentar gobernar, mantener prietas sus filas, generando odio. Es decir, el fin es el poder absoluto y el medio es la polarización. Y necesitamos, frente a eso, volver, como digo, a reconstruir los principios, los valores comunes que compartimos la inmensa mayoría de los españoles, ¿no? Y ese es, podemos ahora hablar de muchos otros asuntos, me hubiera gustado también tratar y podemos, si tenemos parte del coloquio, en el coloquio posterior, hablar de la educación, que es uno de los asuntos que me parece importante tratar aquí, pero no quiero extenderme mucho más. Sí, acabaré recordando una carta que me envió mi padre poco tiempo antes de morir y que yo guardo enmarcada como un tesoro, ¿no? Me la regaló con una biografía de Simone Weil, a la que él había tratado y cuya vida más o menos se solapaba con la suya, ¿no? Simone Weil era un poco mayor, pero parecía a la de mi padre. Mi padre nació en el año 26, ¿no? Y me decía mi padre en esa carta: el individuo siempre contará más dentro del género humano que el colectivo. Por lo tanto, debemos dedicarnos a forjar individuos, mal que pese a los que buscan mayorías que ya llegarán después por añadidura, ¿no? Es decir, ese concepto de forjar individuos, ciudadanos críticos, despiertos, alertas, esa es la gran tarea, creo, que tiene nuestra democracia y que tenemos nosotros planteados hoy. La construcción del orden liberal, y con esto acabo, costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y quedan muy pocos testigos de esa impresionante gesta, ¿no? Tampoco mi padre, al que tanto adoré, ¿no? Él fue uno de los tantísimos jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo, ¿no? Y miles, millones de muchachos como él, de jóvenes como él, murieron en los campos, en las playas, en las trincheras y en los barracones bajo las bombas del totalitarismo alemán. Y a sus cuerpos mutilados e inertes se suman los de millones de hombres y mujeres que fueron sepultados por la implacable maquinaria comunista. El orden liberal es esa delicada mezcla de inteligencia, de humanidad y valentía, y su defensa va a exigir sacrificios a lo que esta generación, la nuestra, probablemente no esté acostumbrada. Pero, como digo siempre, no hay alternativa. Es decir, fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia y decadencia y degradación. Fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Y fuera de esta España democrática y constitucional tampoco. La España en la que vivimos, la España que construyó esa extraordinaria generación de la transición, tiene un profundísimo valor moral y su defensa es la tarea más importante que tiene encomendada nuestra generación. Así que yo les pido que la encaremos con toda convicción, con todo coraje,
como digo siempre, como el salmón, río arriba, río arriba. Muchas gracias.